Nos vamos a ir a Chile, nos vamos a ir a Santiago para poder conversar, como hemos anunciado, con Patricio Guzmán, magíster en Sociedad y Política Latinoamericano, analista político, para conversar de lo que ha ocurrido en Santiago en las últimas horas, la presencia del presidente Castillo, reunión con el presidente Boric, en el marco del cuarto gabinete binacional y también hablar de la Alianza del Pacífico. Patricio, como siempre, un gusto, saludos desde Perú, poder conversar contigo. Bienvenido. Un gusto estar contigo y con tus televidentes del Perú. Sí, una primera lectura, Patricio, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Santiago, cuál es el impacto de la presencia del presidente peruano Castillo en este cuarto gabinete binacional, que ha tenido muchos aciertos, creo, y hay retos. Hemos visto la declaración conjunta de más de 20 puntos, con algunos acuerdos y convenios también realizados a nivel de ministerios, que no solamente habla del tema fronterizo, sino habla de un desarrollo en conjunto de los peruanos y chilenos. ¿Cuál es la lectura que se tiene de este cuarto gabinete, Patricio? Bueno, lo primero es que yo creo que no tenemos más que felicitarnos que se haya realizado este encuentro. Fue muy breve, como ustedes saben, porque el presidente Castillo solo tenía permiso para ausentarse del Perú 2 días y en realidad un día lo tuvo que dedicar Bien. a apagar incendios de la crisis permanente que hay entre el Ejecutivo y el Parlamento allá, de manera que aquí estuvo básicamente un día. Como resultado del gabinete hay una declaración muy larga en que se recogen muchos avances que han habido de diferente tipo, magnitud. Me refiero a avances entre la pasada reunión y la actual. Ahora, yo voy a resaltar algunos puntos donde yo creo que faltan cosas más bien. Mira, el punto 14 de la declaración, la tengo aquí frente a mí, dice que destacaron la solemne ceremonia realizada el 27 de mayo de 2022 en Santiago, mediante la cual se hizo entrega al Perú de las charreteras del coronel Francisco Bolognesi y los portalones de la corbeta Unión. Dicha actividad constituyó un gesto simbólico relevante y un reflejo de una relación donde las diferencias y los conflictos han dado paso hacia una etapa de fructífero acercamiento bilateral. Bueno, yo creo que todos entendemos que para el beneficio del Perú y de Chile y de nuestros pueblos es necesario avanzar en la colaboración efectiva y dejar atrás las consecuencias terribles, morales, animadversiones, fundamentalmente de la guerra entre Chile y Perú, Bolivia también, la guerra del Pacífico. Pero si queremos, y lo digo como chileno, realmente hacer un gesto simbólico relevante, más allá de que las charreteras del coronel Bolognesi, los portavolones de la corbeta Unión tengan un simbolismo, lo realmente simbólico hubiera sido devolver al Perú el barco que fue el barco insignia del comandante Grau, el Huáscar. No veo que tenga ningún sentido que el Huáscar esté todavía aquí en calidad de rehén o botín de guerra. Por tanto, hago mis mejores deseos para que se acabe con este anacronismo y se devuelva al Perú el Huáscar. Ahora, pasando a cosas más concretas, me parece que, aunque hay un avance, no es una declaración simplemente de buenas intenciones, sin embargo, faltan acuerdos prácticos. Faltan acuerdos, yo puedo listar algunos sin querer ser exhaustivo. Faltan acuerdos de investigación y desarrollo entre nuestros estados y nuestras casas de estudio superior e investigación. Acuerdos para desarrollar áreas tecnológicas, cibernéticas, agrícolas,
en particular, faltan acuerdos para enfrentar el cambio climático. Y eso significa acuerdos de inversión conjunta, también para investigación y compartir conocimiento y saberes para el aprovechamiento de las aguas, la reforestación y la desalinización de agua del mar. Hay que pensar que estos episodios, que ya no son cortos episodios de falta de agua, se van a ir agravando, y eso va a tener una consecuencia muy grave para nuestra agricultura, tanto para la exportación de productos, como, quizás más aún, para el consumo interno en nuestros países. Después, tenemos que enfrentar el problema de industrializar, de manufacturar los productos de la minería para dejar de enviar simplemente concentrados o productos básicos no manufacturados y con poco valor agregado. Más allá de la minería deberíamos hacer inversiones conjuntas, porque hay inversiones que son muy grandes, y las inversiones no simplemente tienen que ver con dinero, tienen que ver también con capacidades humanas instaladas. Entonces, deberíamos ver cómo agregamos valor a productos agrícolas, marinos, forestales, cómo hacemos conjuntamente campañas para posicionar nuestros productos en el extranjero. En algunas cosas Perú es más robusto en esto, por ejemplo en turismo. En otras cosas que yo creo que Chile ha tenido aciertos con la institución de ProChile, que ayudó mucho a desarrollar mercados. Podemos compartir estos saberes. Hay otro tema, que tenemos que colaborar para el control de los subproductos de la minería. Estos subproductos, sobre todo cuando lo que se exporta son concentrados de cobre, es decir, tierra con un alto concentrado del mineral base, pueden terminar siendo en conjunto tan valiosos como el mineral base que se exporta. Pero no hay tributación sobre ello, las compañías no lo declaran, a pesar que ya existen las tecnologías para tener ese control. Y finalmente, volviendo al tema del turismo, que yo creo que Perú lo ha desarrollado mucho mejor que Chile, deberíamos establecer algunos circuitos, aunque sea iniciales, turísticos binacionales y cooperación en este ámbito para preparar expertos en turismo, para preparar técnicos que manejen idiomas para poder traer turistas de alto poder adquisitivo. Yo creo que en este tipo de temas tenemos que avanzar de verdad, más allá de, como digo yo, de declaraciones de buena vecindad, que a veces nos quedamos en eso. El diario Financiero, que es el principal diario de economía y negocio que hay en el país, es virtual, porque en Chile prácticamente ya no queda ningún diario de papel. Diarios de circulación nacional, solamente tenemos en papel el Mercurio de Santiago. Hay muchos, tampoco son muchos, pero hay en cada región uno al menos, muchas veces vinculados también con el Mercurio. En general, todos los diarios en Chile han cerrado. Ese es otro tema que podríamos hablar. Pero el diario Financiero sigue teniendo importancia con su circulación virtual. Es el diario que leen los gerentes, que leen los inversionistas, y trae una entrevista al canciller peruano César Landa, en la cual el canciller invita a Chile a volver a la Comunidad Andina de Naciones, de la cual se retiró, me parece, el año 75, en todo caso por ahí, después del golpe de Estado en Chile. Y resalta varios otros temas el canciller Landa. Uno es que en los últimos 11 años las exportaciones de Perú hacia Chile han sumado 18.000 millones de dólares. Es algo que va en aumento. Por tanto, y eso también hay que felicitarse, aumenta la integración en nuestras economías, y eso uno lo ve en el día a día. Yo cuando voy a comprar al mercado, a las ferias callejeras, muchas veces, por cuestiones climáticas,
hay productos peruanos que maduran o salen al mercado antes que los productos chilenos, de manera que 2 meses antes ya estamos comiendo cosas del día a día, tomate, maíz, y se come mucho producto peruano que antes en Chile no se comía. Hay que tomar en cuenta además otra cosa, es que desde los años 90, debido a las terribles vicisitudes que vivió el Perú en esos años, mucha gente vino de Perú a vivir a Chile. Ignoro el número exacto, pero se habla de 200, 300 mil peruanos que vinieron a vivir a Chile a partir de esa fecha y que se han quedado aquí, que tienen sus familias aquí, etc. Pero ellos hicieron un aporte muy importante a la cultura chilena, entre otras a la cultura gastronómica. Está lleno de restaurantes peruanos en las principales ciudades chilenas, de buena calidad. Es un tipo de comida que a los chilenos les gusta mucho. Ya tiene que ver también con nuestras raíces. Entonces, las exportaciones del Perú tienen mucho que ver también con ese impacto cultural. El canciller Landa también resaltó mucho que en el Perú, invitando a los inversionistas chilenos del Perú, por supuesto, que hay inversiones en uno y otro sentido, que hay estabilidad, que hay respeto a las empresas, y subraya que contra lo que dijeron inicialmente del gobierno de don Pedro Castillo, no se ha nacionalizado ni se piensa nacionalizar nada. Es decir, ustedes pueden estar tranquilos, pueden venir al Perú, porque el Estado no va a intervenir en tomar medidas expropiatorias. No podría discutir si eso tiene que ser así siempre. A veces hay compañías como las que ha habido, que han tenido por ánimo de lucro, recuerdo Luchetti, por ejemplo, políticas de depredación de la naturaleza. Yo creo que cuando una compañía hace una barbaridad así, sí debería ser expropiada, pero eso es es meternos en otra discusión. Bueno, como se ve, por tanto, la visita de Pedro Castillo ha tenido, la reunión del gabinete, ha tenido un impacto. Espero que ese impacto se traduzca en la vida real, se traduzca en dinamismo económico, se traduzca en la apertura de nuevas actividades en uno y otro país. Juntos somos más fuertes, juntos podemos avanzar mucho en la construcción de mejores países y más condiciones de vida buenas, mejores para la gente, porque lamentablemente no es ninguna sorpresa para nosotros, sí estamos llenos de problemas, y esos problemas se han agravado después de la epidemia de COVID, porque la recuperación del empleo, por ejemplo, ha sido desigual, pero sobre todo ha sido con empleo más precario, con más informalidad. Chile tradicionalmente tiene menos informalidad que el Perú, sin embargo, ahora 1 de cada 3 trabajadores es trabajador informal, es decir, sin acceso a la seguridad social. Y por lo que me han contado colegas, amigos, en Perú también ha pasado lo mismo, se ha agravado el problema de la precariedad y la informalidad. Estos problemas nuestros países, nuestros estados van a tener que enfrentarlos. Excelente, excelente el análisis y el panorama de las buenas relaciones. Evidentemente, Patricio, son tiempos ya no de guerra, son tiempos de atender las necesidades y el desarrollo de los pueblos, de nuestras sociedades, y son tiempos de alianzas, ¿no? De alianzas importantes como la Alianza del Pacífico, que tiene que ver con algo que has destacado, que es el incremento de las relaciones comerciales de Perú con Chile, el tema también de esta reunión del presidente Castillo con empresarios chilenos en el poco tiempo que ha estado y la reafirmación del respeto a los acuerdos. Eso nos lleva a analizar y a pedirte un análisis
condición de experto en sociedad y política latinoamericana, el escenario de la Alianza del Pacífico, de la que Chile forma parte, y se espera también que Chile atienda a la invitación para que regrese a la Comunidad Andina de Naciones con esta invitación que ha hecho el presidente Petro de la Unión de los Países Latinoamericanos en relación a estos temas. Pero la Alianza del Pacífico ya tiene un avance, son 6 países más que se van a integrar en el escenario inmediato a los 4 fundadores de la Alianza del Pacífico. ¿Qué impacto va a tener en el futuro esta Alianza del Pacífico, y cuya presidencia pro tempore la va a recibir nuestro país en una ceremonia que debió realizarse en México, pero la derecha peruana a través del Congreso de la República le negó la posibilidad a Pedro Castillo de asistir? Pero, sin embargo, el 14 ya se ha fijado como fecha de la entrega que va a realizar el presidente de México, con la presencia de todos los presidentes de la Alianza del Pacífico acá en Lima, el 14 de diciembre. Son varias lecturas. Creo que la primera es esta decisión de los presidentes que va a significar. El presidente Castillo tiene serias observaciones, estamos a puertas de una tercera acusación constitucional de vacancia en el Congreso de la República que se ve mañana, todo ello en un escenario de la Alianza del Pacífico que está más allá de los mandatarios y que tiene que ver con los países. Patricio, ¿cuál es la lectura de toda esta situación y qué le espera al futuro de la Alianza del Pacífico en los próximos años? A ver, en realidad se desprende de los últimos episodios de la Alianza del Pacífico varias cosas. Si vamos a lo más importante, es una alianza que nació con 4 miembros, se ha consolidado, probablemente se va a ampliar a varios más, pero hay 40 países, incluyendo de otros continentes, como observadores, de manera que es una alianza que despierta mucho interés. Ustedes saben que junto con Chile y Perú está también Colombia, está también México, que son economías medianas en la región, excepto México, que es una economía de primer orden, pero que son bastante dinámicas. Ahora, el mundo hoy día está pasando por un periodo muy difícil, no solo por la guerra en Ucrania o la amenaza de guerra chino-taiwanesa, sino porque se está redefiniendo todo el mapa del poder global. Y cuando eso ocurre, cuando ocurrió en la historia del mundo, es una etapa de muchos conflictos con amenazas de guerra. Como todos sabemos, las amenazas de guerra globales hoy día son gravísimas porque muchas potencias tienen la capacidad de destruir el planeta. De tal manera que cuando nuestros pueblos hacen esfuerzos por sacar adelante la integración, que es un sueño que hay desde la época de nuestros libertadores, muchas veces chocamos con las realidades de la geopolítica y de las grandes potencias. Si conseguimos sortear exitosamente eso, sin duda la Alianza del Pacífico se va a convertir en una tremenda herramienta. Yo hago mis votos porque así sea. Pero una de las cosas que tiene que entender la gente en general, más bien la clase o casta política de nuestros países, es que hay cosas que tienen que ver con la pequeña contienda política del día a día, hay cosas que son intereses de Estado, intereses de nación. Entonces, yo creo que haberle negado a Pedro Castillo el viaje a México para que asumiera la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico fue una jugada política pequeña. Es evidente que no querían que el presidente Castillo apareciera teniendo un gran cargo continental.
y sin tomar en cuenta los intereses del Perú, ni menos por supuesto de las otras naciones que conformamos la Alianza del Pacífico, boicotearon esa posibilidad. Y eso a mí me parece simplemente mezquino. Como digo, en general las fuerzas políticas maduras en el mundo distinguen la pequeña guerrilla de la contingencia política de los intereses de largo plazo de los estados y de las naciones. Lamentablemente yo creo que en este caso en el Congreso peruano no se actuó así. Espero que la solución encontrada de que todos vayan al Perú y se haga la ceremonia resuelva el problema. Pero esto nos lleva a otro tema que ya es más amplio y ahí hablo desde mis conocimientos de la ciencia política. Yo creo que es evidente que el sistema de gobierno en el Perú, tal como lo ordenó la Constitución actual, no es funcional. No puede ser que uno tras otro los presidentes terminen todos en vacancia. Eso introduce un elemento de inestabilidad política permanente. Pero lo otro es que hay también un problema, y eso probablemente es de toda América Latina, de corrupción política, de gente que su principal interés en acceder a los cargos es buscar el enriquecimiento ilícito. Y eso evidentemente también tenemos que encararlo. Ahora, hay gente aquí, por ejemplo, que dice que Perú es un país muy corrupto, porque todos sus últimos presidentes están o huidos del país, o con juicios, o presos, o suicidados, como el caso de Alan García. Pero en realidad yo diría que en ese sentido el Perú es superior a Chile, porque por lo menos tienen que correr el riesgo de pagar incluso con cárcel si cometen un ilícito de esto. Lamentablemente en Chile, como en otros países de América Latina, simplemente a los expresidentes no se les toca. No importa la gravedad de los delitos de corrupción que pueden haber cometido. Bueno, ¿por qué meto esto cuando estamos hablando de la Alianza del Pacífico? Porque las nuevas instituciones que estamos construyendo, multinacionales, también tienen que entrar en estos temas de fondo, como es el problema de la corrupción política y de la inestabilidad política permanente debido a sistemas políticos que en realidad están muy mal diseñados. Eso es lo que puedo decirte respecto a la Alianza del Pacífico. Excelente, excelente, y estábamos haciendo una reflexión interna con la experiencia de los últimos 30 años, Patricio, del 80 a la fecha, cómo los países han ido evolucionando, más no las clases políticas. En el caso de Perú has hecho precisiones importantes, pero que refleja, creo, y ahí está el comentario que te pedimos, refleja la situación de las clases políticas de los países latinoamericanos. Hay mezquindad, hay pequeñez y no ver el objetivo que significa la patria, ¿no? Se ha avanzado en integración, pero internamente no ha habido un desarrollo producto de la misma situación del Estado. En el caso de Perú, que no le han dado importancia a un tema tan importante, valga la redundancia, de la educación. La educación de nuestros pueblos tiene que avanzar mucho, porque eso se refleja en una democracia. La democracia latinoamericana son democracias jóvenes en relación a Europa, Patricio, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son las tareas de los futuros mandatarios? Tenemos cambios importantes en el manejo
de los gobiernos como Petro en Colombia, ahora hace poco ganó las elecciones en Brasil, que son dos referentes, México es otro referente importante. ¿Cuáles son los retos que tienen que tener las clases políticas, los gobernantes que están asumiendo las responsabilidades y el pueblo que está en muchos de los casos, como en el Perú, en el centro, mirando a la derecha y a la izquierda, que se están peleando y que no están atendiendo sus necesidades urgentes? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el futuro que tenemos que tener y cuáles son las responsabilidades de todos estos actores, Patricio? Mira, yo creo que no tenemos que inventar la rueda porque lamentablemente vamos detrás de muchos otros países que han hecho cosas exitosas, y lo exitoso hay que mirar qué se puede replicar, no copiar, pero Así replicar. es, correcto. Yo creo que la educación es muy importante. Estamos al debe, evidentemente, en todas partes. Creo que una de las cosas más perniciosas que ha habido desde los años 80 en adelante con todo el movimiento de excesivas privatizaciones es que se privatizaron asuntos que eran derechos sociales, entre ellos la educación. La privatización de las universidades en particular amplió en general mucho el número de estudiantes terciarios, que era evidentemente una cosa en que hemos estado al debe, pero al mismo tiempo la calidad dejó mucho que desear y esas instituciones en general, como tienen que ganar dinero para sus propietarios, e incluso eso ocurre con las públicas cuando el gobierno les, o los gobiernos de turno les quitan el dinero, no tienen interés en la investigación y el desarrollo. Y en general en todos los países, las instituciones de educación superior son a la vez instituciones para formar profesionales, pero también instituciones que promueven la investigación, que apoyan a sus estudiantes y ex estudiantes para que hagan investigación. Y las investigaciones no siempre llegan a buen puerto, en el sentido de transformarse en productos, y a veces cuando llegan a buen puerto demoran mucho. Entonces necesitamos que haya una inversión nacional, estatal, en ese tipo de cosas. La educación además no puede limitarse a ser algo puramente libresco, eso es algo que hemos aprendido ya. Es necesario, por supuesto, un primer escalón, que todo el mundo sepa leer, escribir, las 4 operaciones, que tenga entendimiento básico de la civilidad, es decir, cómo funcionan nuestras sociedades. Pero solo quedarnos en eso, o solo profundizar en eso, solo llenarnos de abogados, para decirlo con una caricatura, no nos sirve, con todo el respeto que tengo a la profesión de la abogacía. Y lo otro que está íntimamente ligado, creo yo, es la necesidad de promover y respaldar los derechos sociales de la población. En general en América Latina, desde que salimos de las dictaduras brutales, han pasado 20 o 40 años según los países, y la gente está bastante decepcionada, frustrada con la democracia, porque es una democracia muy elitista en que la gente común no tiene poder ni capacidad de participación real en general, pero además todo esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes, educación, formación. Y por otro lado, está el problema de que tenemos muchas instituciones que en el papel son muy interesantes, son muy de aplaudir, pero en la práctica funcionan mal, poco, y muchas veces han sido diseñados para otras realidades, para otros países, no para los nuestros. Vuelvo sobre esto de constituciones que en realidad lo que traen bajo el brazo, al margen de la buena o mala voluntad que hayan tenido sus creadores, son situaciones de inestabilidad. Y ningún país puede vivir en un estado de inestabilidad permanente. Y yo soy el primero que digo que los pueblos tienen derecho a rebelarse cuando
hay una situación de continuos abusos, pero ninguna sociedad puede vivir en un estado de asamblea permanente. Las sociedades tienen que funcionar, las instituciones tienen que permitir que las sociedades funcionen y los ciudadanos tienen que tener capacidad de control para sentirse parte de esas instituciones. Impulsar el desarrollo, impulsar la educación, acabar con la corrupción y con los partidos que parecen que han dejado de los viejos partidos, porque ya no tienen, parece un metarrelato, lo que tienen más bien son como pequeñas empresas para que sus miembros hagan negocios. Tenemos que terminar con todas esas cosas, creo. Excelente. Sí, hay retos, ¿no? Y hay retos y como bien decías, no hay que descubrir la rueda porque ya la rueda existe y hay que simplemente revisar. Y el tema de la corrupción es un tema también transversal a todos los países y Odebrecht es una muestra de ello. Son los temas que esperamos poder conversar en la próxima oportunidad que tengamos, Patricio, que esperemos que sea pronto, para hablar de la corrupción en Latinoamérica y cómo enfrentar de manera también integral, no cada país, sino de manera integral, y creo que hay también alternativas de solución para ese tema. Si hubiera algo más que comentar con respecto al futuro de nuestros países, de Perú y Chile, en este procedimiento importante que se llama Gabinete Binacional, también en el escenario de la Alianza del Pacífico y, por qué no, también en la Comunidad Andina de Naciones, Patricio. Sí. Mira, lo primero, quiero resaltar lo que dije al comienzo. Yo creo que más que felicitarnos que este gabinete binacional se haya reunido, que haya sacado una declaración con algunos puntos prácticos. Pero es importante insistir sobre la necesidad de impulsar proyectos conjuntos de verdad, no solo buenas palabras. Y hay urgencia, no tenemos todo el tiempo a nuestro favor. En particular, se habla que los próximos 3, 4 años van a ser tiempos de contracción económica. Y nuestras economías, que dependen mucho de la exportación hacia otros países, como Europa Occidental, China, Estados Unidos, se van a ver muy afectados, de tal manera que la situación rápidamente se puede deteriorar y hay que ser consciente de eso y ir tomando medidas desde ya para impulsar el dinamismo en nuestras economías. Pero solo con esa moción de urgencia me quedo. Excelente. Muy bien. Gracias, Patricio, por esta oportunidad. Creo que las declaraciones líricas tienen que dar paso a poner los pies sobre la tierra y qué es lo que necesitan nuestras poblaciones para el desarrollo. Desarrollo humano es una palabra, son palabras claves, creo, en estos tiempos. Gracias, Patricio. Vamos a ver cómo va la agenda tuya de los próximos días para volver a conversar. Un abrazo hasta Santiago y gracias como siempre. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Patricio. Patricio Guzmán, magíster en Sociedad y Política Latinoamericana, poniendo los puntos sobre las IES.